Hola, ¿qué tal? En el vídeo anterior ya indicamos que esta enfermedad es crónica, o dicho de otra manera, no se conoce una cura para ella. Pero esto no significa que solo nos quede la resignación. Hay mucho que hacer para mejorar la calidad de vida y el pronóstico. Hay tres campos en los que se puede intervenir, compatibles entre sí, que son las medidas farmacológicas, las intervenciones quirúrgicas y las terapias no farmacológicas. Un diagnóstico oportuno y temprano hace que el tratamiento con medicamentos sea más efectivo, sobre todo en lo que se refiere a los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. No solo mejoran los síntomas, sino que frenan la enfermedad y ralentizan la destrucción y deformación de las articulaciones. Mención especial merecen los medicamentos biológicos como los anti-TNF, que son capaces de evitar la discapacidad. Y de esto tengo constancia personal, ¿eh? Además de estos medicamentos, también se recurre a los antiinflamatorios no esteroideos para aliviar los síntomas, así como a los corticoides que se reservan para los periodos iniciales y los brotes de la enfermedad. En cuanto a la cirugía, poco podemos decir aquí, salvo mencionar la artroscopia, la sinovectomía o la artroplastia, que son medidas que hay que valorar cuidadosamente con el personal sanitario implicado. Y en lo relativo a las terapias no farmacológicas hay que destacar 4 áreas. Los consejos relacionados con el estilo de vida, el ejercicio físico, la fisioterapia y las ayudas técnicas. Vamos a ver estos aspectos un poco más de cerca. La artritis y el dolor que la acompaña pueden inhibirnos de participar en actividades que nos gustaban y eso nos puede arrastrar a una dinámica de apatía y dolor. En esto influyen mucho las percepciones y es ahí donde hay que centrar los esfuerzos. Tenemos poco o ningún control sobre la aparición de la enfermedad, sobre lo que nos pasa, pero tenemos mucho sobre la forma en que nos lo tomamos. Sí, ya sé que esto es fácil de decir y no tanto de llevar a la práctica, pero está visto que muchos pensamientos negativos son exagerados y suponen una carga añadida a la enfermedad. Una cosa es el dolor y otra es qué hacemos con él. ¿Me explico? No debemos permitir que nos mortifique en exceso. Así que una buena estrategia consiste en buscar ocupaciones agradables como pasear, escuchar música o hablar con amigos, vecinos o familiares y hasta contactar con asociaciones de apoyo. También es buena idea aliviar la carga en las articulaciones inferiores controlando el peso. Para aliviar la rigidez matutina y el dolor muscular pueden venir muy bien las compresas tibias, el calor seco o una ducha o baño caliente. El frío ayuda a disminuir la inflamación aguda de las articulaciones. En todo caso, conviene no estar más de 20 minutos seguidos y dejar que la piel recupere su temperatura normal entre aplicaciones. Si hay que cargar peso, es mejor usar las articulaciones y músculos más grandes. Por ejemplo, en vez de levantar las bolsas de la compra con los dedos, es preferible usar las palmas de las manos o hasta los antebrazos. En la medida de lo posible hay que evitar estar mucho tiempo de pie y las actividades que requieran movimientos repetitivos o mucha fuerza, especialmente de las manos. Y a la hora de descansar hay que procurar que las articulaciones permanezcan bien estiradas. En cuanto a las vacunas, conviene evitar las que implican microorganismos atenuados si se está con un tratamiento inmunosupresor, así como evitar el contacto con la tuberculosis y realizar la profilaxis con isoniazida cuando corresponda. También conviene realizar una higiene dental concienzuda, pues una infección bucal puede derivar en una endocarditis bacteriana. Hay que tener en cuenta que las personas con artritis tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, por lo que conviene alinear los cuidados para que sirvan a ambos propósitos. Y esto nos lleva al siguiente apartado. En este canal hemos tratado el ejercicio físico extensamente, así que nos limitaremos a destacar aquí los aspectos específicamente relacionados con esta enfermedad. Conviene evitar las actividades que comportan impactos repetidos, como correr. En cambio, son recomendables los ejercicios de flexibilidad a diario, ya que reducen la rigidez articular.
también tienen mucho sentido los de fuerza, pues aportan estabilidad a las articulaciones. Y entre los ejercicios aeróbicos, que vienen muy bien para el corazón y el control del peso, son muy recomendables la natación, el ciclismo y el andar, sobre todo evitando terrenos irregulares. Además, hay otras prácticas que combinan los beneficios de los anteriores grupos, como el yoga, el tai chi, el pilates o la gimnasia acuática. ¿Y qué hacer en caso de brote? Lo recomendable es disminuir la intensidad hasta un nivel tolerable de malestar, porque el reposo absoluto atrofia rápidamente la musculatura y esto repercute en el estado de las articulaciones. Otra idea es buscar ejercicios que no requieran ejercitar la articulación dolorosa. Tal vez haya que optar por los ejercicios isométricos, aquellos en que se tensan los músculos manteniendo una postura pero sin que haya movimiento. Desde luego, es una buena idea plantear las dudas que podamos tener a este respecto al fisioterapeuta que, recordemos, era una de las 4 áreas no farmacológicas en las que podíamos intervenir. Ahora toca hablar brevemente y para finalizar de las ayudas técnicas. Desde luego, no pretendemos sustituir aquí el consejo del ortopedista, tan solo apuntar algunas ayudas técnicas que no se encuentran en estos establecimientos. Por ejemplo, bolígrafos extra gruesos o platos hechos con materiales ligeros para aliviar la carga sobre las articulaciones de las manos. En cuanto a los pies y al margen del calzado técnico, cómodo, ancho, que sujete el tobillo, es posible aliviar las articulaciones con plantillas que absorben impactos. Y para las tareas domésticas, seguro que podemos encontrar en ortopedias bien surtidas ayudas técnicas para no tener que retorcer, por ejemplo, la fregona o ejercer mucha fuerza, o abrir envases sin dificultad. Bueno, y esto es todo por hoy. Espero que haya sido de ayuda. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.